Estas son las semillas del maestro. Creo que no me van a creer. Acabo de ver un árbol. Sí, un árbol frutal tomando sus raíces, sus frutos, caminar hasta 2 calles más allá y plantarse en otra esquina. Ridículo, ¿verdad? Nadie me va a creer eso, porque obviamente es imposible. ¿Cuándo fue la última vez que viste un árbol llevarte sus raíces, sus frutos, sus hojas y plantarse en otro lugar simplemente porque le daba muy fuerte el sol en esa esquina? Muy probablemente el árbol quedaría súper dañado y correría el riesgo, obviamente, de secarse, de dañar todas sus raíces, y tendría que vivir un proceso sumamente doloroso para enraizar de nuevo en otro lugar. Ahora, eso sin pensar que los árboles por sí solos no pueden decidir dónde son plantados, porque simplemente son plantados por una voluntad mayor, por una voluntad humana que consideró para ellos el mejor lugar para plantarlos. Y donde fueron plantados es exactamente donde se quedarán. El árbol no tiene voluntad propia. El árbol depende de una voluntad mayor, una voluntad que ha considerado plantarlo en tal o cual lugar, porque sabe que será lo mejor para él. Es decir, a veces el árbol puede considerar que le llega mucho viento, que el clima es injusto, que el sol es demasiado. Pero aquel que plantó el árbol sabe exactamente por qué lo plantó en ese lugar. Sabe si el viento que le llega terminará por hacerlo más fuerte o terminará por arrancarlo. Sabe si el sol lo secará o creará más vigor y vida dentro del árbol. De modo que el árbol solo puede confiar en quien lo plantó. Ni siquiera puede o debería confiar en sí mismo, sino que solo debe confiar en quien lo plantó. Personalmente, siempre me ha llamado mucho la atención ver cómo cristianos escogen un lugar para aprender de Dios, ignorando el lugar donde han sido plantados. Muchos de ellos se mueven a una u otra congregación o iglesia donde puedan estar más cómodos, donde consideren que es el mejor lugar para ellos, donde consideren que ya no les quedó chico, donde ellos puedan realizarse, donde ellos puedan ser felices, hacer mejores contactos, negocios. Y no te confundas, por favor, no me malinterpretes, no estoy hablando de malos lugares, no estoy hablando de malas congregaciones con mala doctrina, con malas enseñanzas. Estoy hablando de cristianos que recorren uno y otro lugar hasta encontrar el lugar donde se encuentren cómodos, porque así consideran que crecerán mejor. Para mí, y creo que también para Dios, son simples árboles rebeldes que llevan sus ramas, sus raíces de un lugar a otro, confiando simplemente en su sabiduría, que por supuesto delante de Dios es tremenda insensatez. Tú y yo hemos sido plantados, hemos sido llamados a dar frutos donde Él
nos puso, confiando en su soberanía, en su gobierno, en su sabiduría y por sobre todas las cosas, en que sus planes son mejores que los nuestros. Hoy quisiera dejarte con esta pregunta y me gustaría que te la respondieras a ti mismo con toda sinceridad. ¿Estás en el lugar que te gusta? ¿Donde te sientes útil, donde te realizas, donde te sientes bien? ¿O estás en el lugar donde Dios te plantó?